Observación personal. Cuando introducimos ideas en nuestra mente y no hay firmeza en Dios, no hay acción positiva. La elección es de acuerdo a la presencia de Dios. La paz sea con ustedes. Seguimos con el tema, con la serie Un Momento con Jesús. Y hoy analizaremos cómo entra la ansiedad a nuestra mente, cómo nuestro corazón tiene tensión muscular, cómo nuestra mente se turba, nuestro corazón comienza a palpitar fuerte. Y entonces el Señor nos manda a que tengamos un encuentro con Él, con un pensamiento positivo para poder salir adelante de las series estas que nos mantienen en ese hoyo donde no podemos salir si es que Dios no está en la escena. Pero más que nada nosotros tenemos que activar a ese Dios a través de la confianza, porque si nos alejamos de Él, entonces sí que estaremos perdidos. Así que todo esto viene analizándose, ¿verdad?, en esta serie y trayendo porciones bíblicas para que podamos nosotros entender que realmente Dios nos está diciendo y nos está hablando a través de su palabra. Entonces comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que esta palabra llegue a tu corazón en el nombre de Jesucristo. Veremos esta porción de Isaías 26, versículo 3 al 8, y pues nada más se les deja los mensajitos y ustedes se encargan de analizarlos. De eso se trata, de que ustedes encuentren las porciones en la Biblia y pongan a leer a la Biblia, que se active en su mente, en su corazón. Entonces dice la palabra de Dios: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Mire lo que dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. La razón es que si no centramos nuestro pensamiento hacia Dios, nos desconectamos de Él. Y si nos desconectamos de Él, viene ese vacío espiritual, ¿verdad? Viene esa ansiedad, y porque si no trabajamos en esos puntos, la verdad es que no podemos proseguir, no podemos continuar en las cosas que Dios nos expone en cada momento. Así de que una época triste, ¿verdad?, marca cansancio, y luego apatía, y después de la apatía las no ganas de vivir. Y allí sí que entramos en un pantano, diría yo, y allí no podemos caminar ni para adelante ni para atrás. En este momento estoy aquí, por acá ando en Zenger, mirando pues cómo mandar un mensaje que nos ayude a todos a salir de esos problemas que muchas veces nos están afectando psicológicamente en la mente. Pues ya sabemos que tenemos neurotransmisores en nuestra mente, en nuestro corazón, que Dios se ha encargado de poner todas las piezas necesarias que necesitamos para vivir, pero nosotros tenemos que también activarlas, ¿verdad? Si ya vino la ansiedad, comenzó la ansiedad, y pues sí, la tristeza, el estrés, todo viene porque todo es normal, ¿verdad? Pero hay dos clases de detalles siempre, ¿verdad? Hay el bien, hay el mal. Y entonces cuando nosotros entramos en las pruebas, en las aflicciones, de allí pues se agarra el enemigo de Dios, porque él lo que anda buscando es nuestra alma, ¿verdad? Entonces dijimos en el tema anterior que si la depresión era por falta de fe, y llegamos a la conclusión de que no es por falta de fe, porque si fuera así, pues los voceros de Dios no hubieran padecido este problema. Entonces nos queda claro que ellos estuvieron conectados con Dios de pensamiento, así como dice la palabra, que si no nos centramos nuestra mente hacia Dios, si no estamos conectados con Él, entonces sí vamos a padecer ese vacío espiritual, y
pues tiene un comienzo. Entonces lo que tenemos que analizar, en dónde está ese comienzo, cómo comenzó ese problema, en dónde estuvimos, hacer un análisis. Si es de niñez, pues es hora de volver hacia atrás y darle un pasaje a nuestra vida y hacer un resumen y qué es lo que nos hizo estar estancados en esa tristeza. Entonces hay que tirarlo a la basura, hay que arrojarlo lejos de nosotros, ¿verdad? Porque el Señor está hablando en este momento, dice, porque tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ese en ti, ¿verdad? Ese tú, lo está afirmando. Y ese en ti es que esta persona, Isaías, ¿verdad? Un vocero de Dios, un profeta mayor, ¿verdad? Confiaba en el Señor. Así de que nosotros tenemos que escuchar esas palabras de ellos, porque ellos ya pasaron por aquí y pues dejaron pensamientos positivos, ¿verdad? No es que sea yo nada más o usted que me está viendo, sino que es para todos. Todos entramos en ese parte de la historia de nuestra vida, porque el sufrimiento es universal, es para todos. No hay acepción de personas. ¿Por qué lo dice, hermana Rosa? Porque la Biblia me lo explica, y cuando yo estuve o he estado en esos trances tristes donde yo no quisiera volver atrás, ¿verdad? Porque se siente un vacío espiritual, se siente una sequía, se siente como que andas caminando ya muerto. Entonces no podemos llegar ya a ese extremo. En el momento que sintamos esa ansiedad por los problemas de cada día, entonces nosotros debemos de poner un alto y arreglar lo que podamos arreglar conforme a nuestras fuerzas, y lo que no podamos, pues dejárselo a Dios. Eso es lo que ellos nos están enseñando con su vida, ¿verdad? Que ya pasaron, y nosotros estamos aquí apenas mirando cuántas problemas, ¿verdad? Especialmente ahorita estamos en casa y muchos pues están desesperados ya haciendo marchas por salir de sus casas, pero no se han centrado realmente en lo que Dios nos está hablando a través de esto que está pasando. Porque en ti he confiado. Ese decir, en ti he confiado, nos está diciendo que la confianza, ¿verdad?, en Dios nos va a traer bendición y nos va a traer la respuesta en su debido tiempo. Mire, cuando yo pasé por esos problemas, a mí de repente el Señor me decía cómo salir de eso, y un día me fui al río y estuve mirando la naturaleza, estuve mirando cómo corría el agua, y de pronto miré un árbol seco en ese río y me reflejé como que en mí y decir, oh, wow, uno puede estar en el agua fresca, ¿verdad? Saludable, pero ese árbol está seco. Y entonces cuando uno tenemos sequedad espiritual, quiere decir pues que nuestra alma está muriendo dentro de nosotros y ya no tenemos esas ganas de seguirle adelante. El Señor dice, levántate, camina y obedece, sé prudente en tu vida y espera la respuesta en mi tiempo, no en tu tiempo. Has hecho muchas peticiones y el Señor no te ha contestado, es porque Él sabe el tiempo. Él sabe por qué es lo que nos está diciendo en ese momento. Es una escena terrible, sí, pero después cuando usted se acuerda de aquel día que estaba pasando esa escena, al tiempo lo ve usted como que de veras no era nada. Entonces el Señor nos está diciendo, depositen en Él toda ansiedad. ¿Cómo nos está diciendo? ¿Quién es el que nos está diciendo? Ahora en este momento entra en la escena Pedro, ¿verdad? Después de tantos años, de siglos, entra Pedro en la historia, pero fíjese lo que dice el versículo 4 de Isaías 26. Dice así:
Confía en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Quiere decir que el que confía en Él, ¿verdad?, está hablando que nuestro pensamiento debe de estar en Dios solamente, aún en medio de las pruebas, aún en medio de todas las tribulaciones que nosotros pasamos. ¿Quién no ha pasado tribulaciones? ¿Quién no ha pasado pruebas? ¿Quién en el momento que nosotros estamos hablando de esas cosas, ¿verdad? El tema anterior comencé con la serie y con la porción de que nos habla del afán de la vida que está en Mateo 6:27. Así que necesitamos luchar para tener armonía espiritual. Eso es lo que ellos nos están tratando de decir. No importa la situación, ¿verdad? A Dios lo que le importa es lo que tú pienses de Él. Nos invita a luchar en cualquier situación, ¿verdad? Por terrible que sea. Dice Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Sobre quién? Sobre Jesucristo. Ese Pedro que negó a Jesucristo. ¿Cuántas veces Pedro negó a Jesucristo? ¿Verdad? Y después él hablaba con denuedo, ¿verdad? Era un portavoz de esta era ¿verdad? De la primera iglesia, la iglesia primitiva, ¿cómo se dice? Un testigo ocular de la vida de Jesús. Pero aquí lo interesante es que él anduvo con Jesús, él hizo todo, pero cuando Jesús estuvo en la cruz, a ellos todos se les hacía imposible, ¿verdad? Los discípulos de Jesús estaban escondidos, estaban temerosos, estaban tristes. ¿Por qué? Nos deja saber la Biblia, la Escritura, que los sufrimientos son para todos. Ni Jesús escapó de eso. Jesús fue a la cruz y él también sintió tristeza en su alma, ¿verdad? Se nos dice en el capítulo 26 de Mateo, versículo 25. Ahí se nos dice, o versículo 37, por ahí, pero nosotros si analizamos todo eso, que Jesús en el capítulo 26, versículo 37 y 38, ahí dijo que él sentía tristeza en su corazón. ¿Y qué fue lo que hizo él cuando él sintió esa tristeza en su corazón? Tenía el alma abatida porque ya se le estaba llegando la hora. Él fue a orar y encargó a sus discípulos que oraran con él, a Juan, a Santiago y a Pedro. Pero ¿qué pasó? Cuando él regresó, los halló dormidos. Entonces, lo que nos está diciendo Dios en este momento es que no nos desconectemos de Él, que sigamos al tanto de nuestras cosas, de nuestros problemas, porque los problemas son para todos. Nadie se sale de los problemas, ¿verdad? Entonces, no importa la situación, ese es el punto que se está tocando. Confiando en Él de todo corazón, dice, ¿verdad? Porque en Él está la fortaleza de los siglos. La ilustración, señores y señoras, familias, amigos, hermanos en Cristo, es que todos padecemos sufrimiento porque el sufrimiento es universal. Por eso se nos dice a todos que nos ayudemos los unos a los otros, que estemos confraternizados en cualquier situación, porque hoy seré yo, mañana será otra persona, mañana será usted, qué sé yo. Así está rolándose el tiempo para todos. Todos vamos a pasar, ¿verdad? Entonces, Dios nos está invitando una vez más a que pongámoslo en su lugar, en donde Él está. Entonces, en el Salmo 143, del 3 al 8, ahí también nos deja un mensaje el rey David, ¿verdad? Entonces, en el versículo 8 dice que por las mañanas se levanta a orarle al Señor. Jesús iba a orar, David, conforme al corazón de Dios, también hacía conexión con el Señor a través de la oración. Isaías nos está diciendo que su pensamiento perseveró en Dios
a través de que Él no se olvidó de Él y confió, ¿verdad?, en las pruebas. No centremos nuestro pensamiento en las cosas de afuera. Centremos nuestro pensamiento en las cosas de Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. La batalla de la vida es para todos, y ahí miraron ustedes el ejemplo de Jesús en Mateo 26, versículo 37 al 38. Dios Todopoderoso pues nos ayude a entender que Dios lo más está pidiendo que seamos fieles a su palabra, porque el enemigo de Dios persigue el alma y usará cualquier prueba para quitarte la paz, ¿verdad? Entonces, la comunión con Dios nos devuelve la paz, y es una motivación para usted y para mí entender esos puntos en donde se perdió esa comunicación. En Génesis 3:8, cuando el personaje, ¿verdad?, Adán, desobedeció y entonces tuvo miedo. Allí comenzó nuestro miedo, ¿verdad? Nuestra alma empezó a sentir tristeza, abatida. ¿Y quién fue el causante? El enemigo de Dios, ¿verdad? Entonces, la aplicación para nosotros: entendamos que por siglos la palabra de Dios nos hace saber que necesitamos luchar en cualquier situación, no importa, ¿verdad?, por terrible que sea. Y también nos dice cómo debemos hacerlo: confiando en Dios, conectándonos con Dios, y entender que la comunión es todos los días, no hoy sí y mañana no, de todos los días, ¿verdad? Y entender primera de Pedro 5:7, que dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Sobre quién? Sobre Jesucristo. Sobre Jesucristo, poniendo toda nuestra ansiedad en Él, y veremos un resultado en su tiempo. ¿Por qué no nos concentramos en esos puntos importantes para poder sobrevivir en estas crisis, ¿verdad?, que están aquí en la puerta de la esquina, ¿verdad? Entonces, entendamos que la adoración a Dios trae bendición. Pedro, el testigo, ¿verdad?, se escondió por miedo, pero ahora habla con seguridad. Vence la ansiedad, dice, con la verdad de la palabra del Señor. Depositen su estrés. Yo lo hice. Sigan adelante y al final habrá un resultado para bienestar de todos los que vienen atrás de nosotros. Mire, los motivos por los cuales estoy haciendo estos momentos, un momento con Jesús, ¿verdad?, de tener una plática con ustedes a través de la Biblia, es porque he mirado a muchas personas, a muchos jóvenes que han entrado en una crisis y se están quitando la vida. He estado pues con algunos asuntos de esos problemas. Entonces, estamos en una etapa fatal que necesitamos nosotros levantar banderas en el espíritu y darles a saber que hay un Dios que les ama y que les glorifica, y que el propio Dios bajó del cielo y tuvo que pasar el sufrimiento humano en carne propia. Era que aquellos, ¿verdad?, todos los profetas estaban profetizando sobre él, sobre el Mesías ya vino. Lo de Isaías 26 era una promesa de restauración. Pero Pedro dice: ya vino, ya se cumplió, ya estamos aquí, ya estamos bendecidos, ya el Espíritu Santo llegó, ya depende de ti si tú lo decides o si no. Y mire que es tan difícil entender muchas veces eso, pero porque todavía estamos en incredulidad. Muchos todavía no creen. Y sabe una cosa, yo quiero decirle que Jesucristo
lloró por aquellos incrédulos, ¿verdad? A él le dolió en su corazón que por los que él vino, ¿verdad? No le recibieron, ¿verdad? Lo dejaron ir, esperaban el Mesías, esperaban un Mesías lleno de riqueza y todo, pero él vino en pobreza, vino a enseñarnos cómo vivir. Él trabajó, ¿verdad? En su vida, cada día tiene una historia, cada escena tiene una enseñanza para nosotros. Él padeció desde hambre, no tenía casa, nació en un lugar pobre, era carpintero. ¿Cuántas veces estaría con sus manos callosas, verdad? Y aún así fue a la cruz, y allá en la cruz estaba todavía lo estaban crucificando, y él todavía haciendo oración al Padre por aquellos que estaban cometiendo ese error, porque no sabían lo que hacían. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué nosotros que estamos en el presente estamos desolados, tristes? Porque ya supimos que vino el Mesías y sabemos que va a volver, la Escritura lo dice. Entonces nosotros estamos en espera y ya sabemos que tenemos una esperanza en Él. Entonces sabemos ahora que las aflicciones son para todos. Ni Jesús, siendo Dios, ¿verdad?, como humano, tuvo que pasarlas, porque no le quedó de otra por aquellos incrédulos. Tuvo que dar su vida. Y yo me pregunto, ¿qué haría yo sin Dios? ¿Qué haría yo cuando yo tengo todos esos problemas y si estuviera fuera de la escena de Dios, desconectado? ¿Qué haría? Estaría como una televisión allí apagada, triste, huesos secos, abatida, sin esperanza. Pero cuando Dios me habló a través de su palabra y me dijo: hey, Rosa, despiértate, aquí estoy, hay esperanza. Yo di la vida por ti. Yo di la vida por todos aquellos que crean. Yo doy paz, pero no la doy como el mundo la da. Dios les bendiga. Les hablo una vez más la voz del viento y vamos a analizar Juan 16, versículo 33. En el nombre de Jesucristo. Recuerden que Isaías 55, 22 se conecta también con Primera de Pedro 5, 7. Entonces sabemos que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se habla de la misma cosa. Echemos y dejemos la ansiedad, dejemos el estrés en manos del Todopoderoso, y Él, en obediencia, lo que nosotros hagamos en obediencia, Él cumplirá la promesa. Él ofrece vida eterna en su palabra. Pensémoslo en el nombre de Jesús.